Archivos recientemente desclasificados por la CIA están revelando detalles impactantes sobre uno de los enigmas más antiguos de la civilización. Lo que estás a punto de descubrir podría alterar radicalmente tu visión del pasado y transformar tu comprensión espiritual. Imagina por un instante que el artefacto más sagrado jamás mencionado en la historia no se ha perdido en el tiempo, que lejos de haber sido destruido o saqueado, ha estado escondido estratégicamente, resguardado justo debajo del sitio donde, según la tradición, el Redentor del mundo exhaló su último aliento. Una sala oculta durante siglos, inaccesible a los ojos del mundo. Testigos que aseguran haber presenciado lo inexplicable. Un hallazgo que no solo sacude los cimientos de la arqueología, sino que entrelaza ciencia, espiritualidad y profecía de manera profunda e inquietante. Este relato no es una simple crónica de excavación. No estamos hablando de historia académica común. Lo que emerge aquí es una revelación que toca promesas antiguas, profecías olvidadas y un conocimiento que podría reescribir lo que creíamos saber sobre lo divino. Y no todos están dispuestos a que esta verdad vea la luz del día. Hay quienes preferirían mantenerla enterrada para siempre. Todo comienza con un hombre aparentemente común, pero con una determinación fuera de lo común. Ron Wyatt no era un científico reconocido ni contaba con el respaldo de universidades prestigiosas. Trabajaba como anestesista, alguien completamente ajeno al mundo académico. Sin embargo, poseía algo que muchos expertos habían perdido: una fe inquebrantable y una valentía poco común. Mientras muchos veían la Biblia como un conjunto de mitos y metáforas, Ron la interpretaba como una guía literal, un compendio de indicaciones que lo conducirían a descubrimientos concretos. Donde otros veían simbolismo, él hallaba instrucciones precisas, casi como coordenadas divinas. Su viaje al Medio Oriente no surgió del deseo de fama ni reconocimiento. Fue impulsado por un llamado interior, una convicción profunda de que algo extraordinario y verdadero lo esperaba al final del camino. Armado solo con su Biblia, una pala y una fe inamovible, emprendió una expedición que no solo marcaría su vida, sino que cambiaría la narrativa de la historia sagrada. El lugar que eligió investigar no fue cualquier ubicación. Era una zona cargada de significado espiritual e histórico. Los alrededores del Jardín de la Tumba, en las inmediaciones de Gólgota, también conocido como el Monte de la Calavera, un terreno venerado como el sitio del sacrificio supremo. Durante semanas, Ron y su pequeño equipo enfrentaron la realidad dura de la excavación arqueológica. Horas interminables bajo el sol, extrayendo escombros que revelaban apenas restos de cerámica o muros desmoronados. Nada parecía confirmar sus sospechas. La frustración era constante, pero la esperanza se mantenía viva. Y entonces, una tarde como cualquier otra, mientras removían escombros cerca de una formación rocosa, algo distinto emergió del polvo. Una grieta irregular en la pared de piedra caliza, apenas lo suficientemente grande para que un ser humano pudiera arrastrarse por ella. No sabían qué encontrarían, pero sabían que no podían ignorarla. El descenso fue tenso. La atmósfera cambió de inmediato. El aire se volvió más frío y denso, y la luz de sus linternas parecía perderse en la oscuridad. Cada paso hacia adelante era un salto hacia lo desconocido. La abertura estrecha los condujo a una cámara subterránea. Un espacio escondido durante siglos, intacto, como si el tiempo se hubiera detenido allí. En el centro de esta habitación olvidada, un objeto capturó toda su atención. Era un cofre de piedra con detalles inusuales, dos figuras doradas, aladas, inclinadas una frente a la otra, como protegiendo algo sagrado. Ron apenas podía creer lo que veía. Todo coincidía. La descripción antigua se materializaba ante él. No había duda.
Estaban frente a un objeto que muchos creían perdido para siempre. El Arca de la Alianza, el símbolo máximo del pacto divino, se hallaba ante ellos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. La reacción inicial de Ron fue caer de rodillas, abrumado por la magnitud del momento. Pero el verdadero misterio estaba apenas comenzando a revelarse. Una inspección más detallada del techo reveló algo que heló su sangre. Una fractura delgada atravesaba la roca directamente sobre el arca. No era una grieta antigua causada por erosión natural, sino algo mucho más reciente y significativo. Los cálculos de Ron confirmaron lo impensable. Esta fisura se alineaba perfectamente con el sitio de la crucifixión ubicado directamente arriba, el mismo lugar que había identificado previamente durante sus investigaciones. Siguiendo el recorrido de la grieta hacia abajo, descubrió rastros de una sustancia oscurecida que había descendido a través de la roca y se había depositado sobre la cubierta del arca. Sangre, reseca por el tiempo, pero inconfundiblemente real, como si los momentos finales de la crucifixión hubieran quedado preservados en piedra. La comprensión llegó como una revelación devastadora. Durante generaciones, los sumos sacerdotes habían rociado sangre animal sobre el propiciatorio como símbolo de expiación por los pecados nacionales. Ahora, la sangre del Cordero Perfecto, Jesucristo mismo, había descendido naturalmente sobre ese mismo propiciatorio sagrado. La sombra había encontrado su sustancia, el símbolo había encontrado su realidad. La emoción fue abrumadora. Ron testimonió más tarde que en ese momento sagrado, seres celestiales se manifestaron en la cámara, mensajeros angelicales con instrucciones específicas. El arca debía permanecer oculta hasta el momento divino apropiado. Prohibición absoluta de fotografías. Prohibición de remoción. Su único rol era ser testigo de esta verdad extraordinaria. Con obediencia completa, selló nuevamente la entrada y emergió portando un testimonio que dividiría al mundo entre creyentes y escépticos. Posteriormente, Ron sometió muestras de la sustancia seca a análisis científico. Los resultados, según su testimonio, dejaron perplejos a los especialistas. El material genético contenía únicamente 24 cromosomas, 23 provenientes de la madre y un solo cromosoma Y, sin contribución paterna humana identificable. La afirmación era revolucionaria, pero se alineaba perfectamente con la doctrina del nacimiento virginal. Jesús concebido por el Espíritu Santo, completamente Dios y completamente hombre. Ron nunca buscó reconocimiento personal. Concedía entrevistas con reluctancia y siempre dirigía la gloria hacia Dios. Se describía simplemente como un siervo, un testigo de lo divino. Murió en 1999 sin ver al mundo aceptar su descubrimiento. Pero para quienes conocieron su carácter y estudiaron sus hallazgos, el testimonio continúa resonando con poder transformador. Si esta narración contiene verdad, si el Arca de la Alianza fue verdaderamente descubierta bajo Gólgota, si la sangre de Jesús realmente tocó el propiciatorio, entonces estamos ante el descubrimiento arqueológico más significativo en la historia humana. Conecta el antiguo pacto con el nuevo, valida las escrituras, no solo espiritualmente, sino mediante evidencia física tangible. Transforma la fe de creencia ciega a cumplimiento literal demostrable. Pero aquí surge la pregunta fundamental. Ron Wyatt no era un académico famoso ni un arqueólogo mundialmente reconocido.
No contaba con respaldo de instituciones prestigiosas ni patrocinadores poderosos. Era simplemente un hombre común, humilde y silencioso, con manos callosas y corazón rebosante de fe. Trabajaba como anestesista en un hospital estadounidense local. Para la mayoría era completamente ordinario, pero para Dios estaba disponible. El viaje de Ron no comenzó con ambición, sino con oración. Durante años estudió las Escrituras profundamente, frecuentemente levantándose antes del amanecer para meditar en la palabra divina. Los relatos bíblicos no eran simplemente historias para él, eran mapas de navegación. Creía que cada palabra era verdadera y literal. Donde otros percibían alegoría, Ron veía coordenadas precisas. Donde otros dudaban, Ron creía firmemente. No perseguía titulares mediáticos, perseguía a Dios. En la década de 1970, después de mucha oración y convicción personal, Ron sintió la guía del Espíritu para viajar al Medio Oriente. No como turista, sino como descubridor divino. Con su Biblia en una mano y una pala en la otra, comenzó a viajar a Israel y regiones circundantes en busca de sitios bíblicos perdidos. Creía firmemente que el Arca de la Alianza estaba oculta, y no en cualquier lugar, sino debajo del sitio exacto donde Jesús había sido crucificado. Amigos y colegas pensaron que estaba perdiendo el tiempo. Algunos le advirtieron gentilmente contra dejarse llevar demasiado. Otros se burlaron abiertamente, pero Ron persistió. Vendió posesiones para financiar sus expediciones. Tomó licencias sin goce de sueldo del trabajo. No solicitó ofrendas ni lanzó campañas de recaudación. Simplemente obedeció lo que creía que Dios le estaba indicando hacer. Ron no era perfecto. Nunca afirmó serlo. Cometió errores y enfrentó críticas, pero a través de todo mantuvo su corazón suave. Cuando la gente lo cuestionaba, no discutía. Cuando lo acusaban de mentir, no tomaba represalias. Simplemente continuaba haciendo lo que creía que Dios lo había llamado a hacer. Su vida de oración era profunda y constante. Oraba antes de cada excavación, cada viaje, cada decisión importante. Ayunaba regularmente. Buscaba la voluntad de Dios, no la suya propia. Sus diarios estaban llenos de oraciones, confesiones y clamores por guía divina. Una vez dijo que su mayor deseo no era encontrar el arca, era ser encontrado fiel. Los descubrimientos de Ron no se limitaron al arca. Afirmó haber localizado varios otros sitios bíblicos: el cruce del Mar Rojo, el verdadero monte Sinaí en Arabia y el Arca de Noé en Turquía. Cada afirmación generó controversia, pero Ron nunca pareció perturbado por la opinión mundial. Estaba más preocupado por la opinión de Dios. Cuando Ron descubrió la cámara debajo de Gólgota, no reaccionó como un hombre ansioso por atención. Lloró, tembló, quedó completamente abrumado. Comprendía el peso de lo que había presenciado y también sabía que no le correspondía revelarlo al mundo todavía. Testimonió que los ángeles aparecieron ante él en ese momento y le instruyeron no remover el arca, no publicitar la evidencia, no hacer que se tratara de él mismo. Le dijeron que el arca sería revelada por Dios en su tiempo perfecto. Ron obedeció completamente, selló la cueva, no publicó fotografías, no vendió la historia, simplemente dijo la verdad y confió el resto a Dios. Muchos lo descartaron. Algunos lo acusaron de fabricar toda la historia, pero quienes lo conocieron personalmente describieron a un hombre diferente. Dijeron que era gentil, honesto y profundamente devoto a Dios. Vieron el costo que el descubrimiento le causó, no como un hombre regodeándose en gloria, sino como alguien cargado con responsabilidad sagrada. Ron continuó viajando y compartiendo lo que había presenciado. Daba charlas no para impresionar, sino para despertar conciencias. Creía que el tiempo era corto, creía que la gente necesitaba prepararse. Y creía que Dios le había mostrado estas cosas no para generar debate, sino para estimular arrepentimiento.
murió silenciosamente en 1999. No hubo fanfarria ni ceremonia grandiosa. Solo un siervo fiel regresando a casa, pero su historia no murió con él. Se extendió silenciosamente al principio, luego ampliamente, y ahora, décadas después, continúa encendiendo preguntas, curiosidad y convicción en los corazones de muchos. ¿Por qué Dios eligió a Ron Wyatt? No era el más inteligente, no era el más fuerte, no era el más calificado, pero estaba dispuesto. Y a veces eso es todo lo que Dios necesita. En un mundo lleno de expertos, Dios eligió a un hombre con una pala y una Biblia. Un hombre que diría sí. Un hombre que aún creía en milagros. Un hombre que caminaba por fe, no por vista. La vida de Ron Wyatt nos recuerda que Dios no necesita la perfección, solo la obediencia, y que quizás las verdades más extraordinarias se revelan a las personas más ordinarias. Porque cuando el cielo confía un misterio al hombre, no busca credenciales, busca fe. El descubrimiento del arca fue suficientemente impactante, pero lo que Ron Wyatt presenció después desafió toda comprensión. Mientras se arrodillaba ante la caja de piedra en la caverna oscura, algo arriba llamó su atención. Una fisura larga y estrecha atravesando el techo de la cámara. No era una fractura aleatoria. Parecía apuntar directamente hacia abajo, justo sobre el propiciatorio, la tapa del arca. Wyatt calculó posteriormente que la grieta en la roca se alineaba precisamente con la ubicación de la crucifixión de Cristo, Gólgota, justo arriba de la cueva. Era una realización escalofriante. Según las Escrituras, cuando Jesús murió, la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Podría esta grieta ser resultado de ese momento? ¿Podría la sangre de Cristo derramada por toda la humanidad haber fluido hacia abajo a través de esta fisura en la roca y aterrizado sobre el propiciatorio? Mientras examinaba la base de la grieta, encontró una sustancia oscura seca, casi ennegrecida por la edad. No era un goteo. Parecía como si sangre hubiera sido derramada siglos atrás y manchado la tapa del arca misma. Wyatt recolectó muestras de la sustancia y las llevó para análisis. Los resultados, si son verdaderos, no son nada menos que milagrosos. La sangre contenía solamente 24 cromosomas, 23 de la madre y un cromosoma no identificable, sin padre terrenal, sin linaje genético de un hombre. Esto hizo eco de lo que los evangelios habían declarado desde siempre. Jesús nació de una virgen, pero el significado más profundo no estaba solo en la sangre misma, estaba en lo que la sangre tocó. Según Levítico 16, una vez al año, en Yom Kippur, el día de la expiación, el sumo sacerdote de Israel entraba al lugar santísimo. Portaría la sangre de un animal sin mancha y la rociaría sobre el propiciatorio del arca. Esto no era un gesto menor, era el ritual sagrado que simbolizaba el perdón de los pecados de la nación. Hebreos 9 en el Nuevo Testamento establece una conexión poderosa. Dice que Jesús no entró a un santuario hecho por hombres con sangre de cabras o becerros, sino que entró al santuario celestial con su propia sangre, obteniendo redención eterna para nosotros. Él era el sumo sacerdote final, el Cordero de Dios. Y ahora, si el descubrimiento de Wyatt debe ser creído, Jesús no solo cumplió el ritual espiritualmente, puede haberlo cumplido físicamente. Su propia sangre goteando desde la cruz arriba puede haberse filtrado en la tierra y aterrizado sobre el propiciatorio, sobre la mismísima Arca de la Alianza, justo como el ritual antiguo había prefigurado durante siglos. La sombra encontró la sustancia, el símbolo encontró su cumplimiento. El acto de misericordia y expiación no solo fue declarado en el cielo, fue sellado en piedra en la tierra. El simbolismo es abrumador.
el arca oculta durante generaciones, preservada debajo de Gólgota, esperando al Cordero de Dios. Y en el momento exacto de su sacrificio, la sangre que habla una palabra mejor que la de Abel, Hebreos 12:24, puede haber clamado desde el mismísimo propiciatorio, no por venganza, sino por perdón, no por juicio, sino por gracia. Esto es más que ritual, esto es una intersección divina. Un momento cuando el cielo y la tierra colisionaron, cuando profecía y arqueología se encontraron, cuando todo hacia lo que el Antiguo Testamento apuntaba alcanzó su cumplimiento en una gota final de sangre. Y sin embargo, casi nadie conoce esta historia. ¿Por qué? Porque no se trata de espectáculo, se trata de rendición. El arca nunca fue destinada a ser una pieza de museo. Siempre fue sobre la presencia de Dios entre su pueblo. Y si la sangre de Jesús la tocó, entonces esa presencia ha sido eternamente restaurada, no a través de sacrificio animal, sino a través del Cordero que quita el pecado del mundo. Durante siglos, el propiciatorio estuvo oculto detrás de un velo en el templo. Solo un hombre una vez al año podía entrar y contemplarlo. Pero cuando Jesús murió, ese velo se rasgó en dos, se concedió acceso, la expiación se completó. Y tal vez, solo tal vez, su sangre cayendo sobre ese mismísimo asiento fue el sello final del cielo. Los resultados de las pruebas dejaron a los científicos en silencio. Ron Wyatt había llevado la sustancia seca recuperada de la grieta en la cueva, la sangre que creía era de Jesucristo, a analizar en un laboratorio en Jerusalén. Cuando los técnicos del laboratorio completaron su evaluación inicial, le preguntaron a Wyatt, ¿de quién es esta sangre? Porque no era normal, ni siquiera cercano. La sangre humana, como todo estudiante de biología sabe, contiene 46 cromosomas, 23 de la madre, 23 del padre. Pero esta muestra tenía solamente 24, 23 de la madre, un solo cromosoma y sin contribución genética de un varón humano, sin padre registrado, sin explicación terrenal. Esto asombró a los analistas. Cuando se les preguntó cómo podría existir tal estructura genética, Wyatt les dijo, «Esta es la sangre de tu Mesías». Hagamos una pausa porque esto no es solo extraño, es científicamente imposible. Un cromosoma Y determina el género masculino, pero tener solo 24 cromosomas con un X solitario viola todo lo que entendemos sobre biología humana. Sería un misterio incluso hoy con secuenciación genómica avanzada. En aquel entonces era inconcebible. En los evangelios se nos dice que Jesús nació de una virgen, concebido por el Espíritu Santo, completamente Dios, completamente hombre. Los cristianos siempre han creído esto por fe, pero ¿qué tal si Dios también dejó evidencia biológica? Evidencia que desafiaría la ciencia y apuntaría hacia un origen divino. Las implicaciones son asombrosas. En Lucas 1:35, el ángel le dice a María, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que nacerá será llamado Santo, Hijo de Dios». Ahora considera la ciencia. Si María contribuyó 23 cromosomas y el Espíritu Santo, Dios mismo, proporcionó el 24, un cromosoma, y entonces Cristo era genéticamente masculino, pero sin padre terrenal. Ningún hombre vivo tiene ADN como este. Nadie en la historia. Ningún laboratorio puede fabricar este patrón. Ninguna mutación o defecto genético puede imitarlo. Se mantiene fuera del orden natural. Se mantiene aparte, justo como aquel cuya sangre pudo haber sido. Entonces, ¿qué significa esto? Que Jesucristo no era solo espiritualmente divino, sino biológicamente único. Que su nacimiento no fue solo un milagro en fe, fue un milagro de la creación misma. Que la mano de Dios hizo algo que la ciencia aún no puede explicar. Los escépticos argumentan que la prueba no puede ser verificada,
que el origen de la muestra no puede ser confirmado. Pero la pregunta real es, ¿por qué alguien fabricaría ADN como este? ¿Quién podría? ¿Y qué ganarían? Si los resultados fueron alterados, habrían sido más creíbles, no menos. En cambio, son tan extraños que han sido ampliamente descartados, demasiado imposibles para ser tomados en serio. Y sin embargo, aquí estamos, con la historia de un hombre que afirmó encontrar el arca, que vio sangre seca arriba de ella, que recolectó esa sangre y la hizo analizar, y que se alejó con prueba de que esta sangre no provenía de ningún humano ordinario. ¿Esto prueba todo? No. Pero plantea una pregunta tan fuerte que resuena a través del silencio de la duda. ¿Quién tiene sangre como esta? ¿Quién no tiene padre terrenal, pero porta el cromosoma Y? ¿Quién coincide con la profecía en carne, sangre y ahora posiblemente en ADN? Solo una persona en toda la historia humana ha reclamado tal origen. Solo un nombre se encuentra en la encrucijada de ciencia y divinidad: Jesús. Ya sea que creas a Wyatt o no, ya sea que aceptes la prueba o la cuestiones, la historia misma aún apunta hacia algo mayor. No hacia el ego de un hombre, sino hacia el sacrificio de un Salvador. La ciencia puede no ser capaz de explicar esta sangre, pero la fe no siempre espera a la ciencia. A veces la fe corre adelante porque ve lo que la lógica no puede. Y tal vez, solo tal vez, esta es la forma de Dios de recordarnos. Dejé una marca, dejé un testigo. Mi hijo era real, su sangre era real. Y aún habla ahora para quienes están dispuestos a escuchar. La evidencia podría ya estar aquí. Y si esa sangre realmente es lo que Ron Wyatt dijo que es, entonces el cielo ha tocado la tierra de una manera que el mundo aún no está listo para aceptar. Durante siglos, el Arca de la Alianza ha estado envuelta en misterio, temor y asombro. No es solo una caja, es un trono, un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, un recipiente tan sagrado que quienes lo tocaban ilegalmente eran fulminados. Y ahora, según Ron Wyatt, ha sido encontrada. Pero ¿qué es realmente el arca? ¿Qué portaba? ¿Por qué Dios la diseñó así? ¿Y por qué es tan importante entonces y ahora? La Biblia nos dice que el arca fue hecha de madera de acacia, recubierta con oro puro y coronada por una tapa llamada el propiciatorio. Sobre ese asiento se alzaban dos querubines, ángeles dorados con alas extendidas hacia el otro, formando lo que parecía un trono. Pero no era solo simbólico, era literal. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 25:22, «Allí me encontraré contigo, desde arriba del propiciatorio». Dentro del arca había 3 elementos sagrados: las tablas de los 10 mandamientos, el pacto de Dios escrito por su propia mano, una vasija dorada de maná, la provisión sobrenatural de Dios en el desierto, y la vara de Aarón que reverdeció, símbolo de autoridad divina y vida que surge de la muerte. Cada elemento era una historia, un testimonio, una revelación. Los 10 mandamientos mostraban la ley de Dios. El maná mostraba su provisión, la vara mostraba su poder. Pero el arca misma era más que lo que contenía, era el estrado del trono de Dios. En el antiguo tabernáculo, el arca se sentaba dentro del lugar santísimo, la cámara más interior oculta detrás de un velo. Solo un hombre, el sumo sacerdote, podía entrar, y solo una vez al año en Yom Kippur, el día de la expiación. Con manos temblorosas, rociaría la sangre de un animal sin mancha sobre el propiciatorio para expiar los pecados de la nación. Estar ante el arca era estar en la presencia de Dios. El descubrimiento del arca no es un llamado a la curiosidad, es un llamado al arrepentimiento. El mundo está temblando, pero Dios está hablando. ¿Escucharemos? ¿Nos volveremos o ignoraremos el objeto mismo que una vez dirigió ejércitos, partió ríos y derribó muros? Esta es la señal final, y no debemos perdérnosla. Que el mundo argumente,
que los eruditos debatan, que los críticos se burlen. Pero para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, el arca está clamando: preparad el camino del Señor, volved al altar, haced de vuestro corazón un lugar santo, porque el Rey viene y el propiciatorio ha hablado. El arca puede estar oculta, sellada debajo de piedra y custodiada por ángeles, pero el Dios que una vez se cernía sobre esa caja dorada, ahora desea algo mucho más personal. Él quiere morar en ti. La Biblia dice en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en vosotros, el cual tenéis de Dios? El arca de la alianza, una vez el objeto más sagrado en la tierra, ya no es el único propiciatorio. A través de Jesús, el propiciatorio se ha movido de un cofre cubierto de oro al corazón humano. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba velada. Residía en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año portando sangre. Pero ahora, por causa de la cruz, ese velo está rasgado. Ahora todo creyente puede convertirse en morada del Espíritu Santo. No una vez al año, no a través de ritual, sino cada día, en cada respiración. Dios ya no quiere vivir en cajas. Quiere vivir en personas. Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este es el verdadero milagro. No solo que el arca pudo haber sido encontrada, sino que Dios aún anhela morar con el hombre. No en templos hechos con manos, sino en templos viventes. Corazones renovados por gracia. El arca contenía los 10 mandamientos. Ahora Dios quiere escribir su ley en tu corazón. El arca estaba coronada con el propiciatorio. Ahora Cristo te ofrece misericordia cada vez que te vuelves a Él. El arca, en tiempos antiguos, abría camino delante del pueblo de Israel, conduciéndolos hacia la victoria y cubriéndolos con bendición. Hoy, si tú lo decides, el Espíritu de Dios puede caminar delante de ti con el mismo poder. Él no se impone, pero está dispuesto a guiarte si tú le cedes el espacio. Y ahora viene la pregunta más importante, una que trasciende excavaciones, titulares y cualquier teoría humana. ¿Estás dispuesto a permitir que su sacrificio transforme tu vida desde adentro? ¿Tomarás la decisión de dejar atrás una vida centrada en ti para abrazar una existencia guiada por aquel que lo dio todo por amor? No es necesario viajar a lugares sagrados ni tocar piedras milenarias para experimentar la presencia del Creador. Su compasión no está escondida en templos antiguos. Allí donde estés ahora mismo, sin importar tu historia, Él está más cerca de lo que imaginas. Hoy mismo, tu corazón puede convertirse en un santuario vivo. Pero esa transformación solo ocurre cuando abres la puerta y lo dejas entrar, no como un visitante, sino como el Rey que merece el trono de tu alma. Tal vez tus ojos nunca vean el arca original, tal vez tus manos nunca toquen sus ornamentos sagrados, pero eso no es lo que realmente importa. Puedes convertirte en el lugar donde su gloria descienda, donde su espíritu repose, como lo hizo entre los querubines. No esperes pruebas perfectas ni validación mundial. No pospongas tu decisión esperando que el mundo entero se convenza. El momento es ahora. El llamado es personal. La fe comienza con un sí sencillo, pero valiente. Mientras muchos claman por señales visibles, el milagro más profundo sigue siendo invisible a los ojos. Es un corazón quebrantado, una conciencia que se rinde, una vida que decide convertirse en templo vivo de la presencia divina. Y ese milagro puede manifestarse en ti hoy. Estás frente a un punto de decisión. La historia del arca puede estar cubierta de siglos de misterio, pero el mensaje que representa sigue resonando con fuerza. Sus palabras trascienden los noticieros, superan el escepticismo y cortan el ruido de cualquier debate académico. La verdad,
Cuando es real, no necesita cámaras para brillar. La verdad no se puede enterrar. La gloria de Dios nunca estuvo limitada por objetos físicos. Su presencia no depende de la aceptación del mundo. Y sin embargo, este momento, este redescubrimiento, exige una reacción. No se trata de confirmar una hipótesis antigua. Se trata de descubrir una verdad viva, capaz de romper cadenas y cambiar destinos. El arca representaba un encuentro entre el cielo y la tierra. Hoy ese encuentro toca a tu puerta. Observa lo que sucede a tu alrededor. Conflictos crecen, el engaño se normaliza y el amor verdadero parece desvanecerse. Y en medio de este caos, algo sagrado ha vuelto a emerger del silencio. Debes preguntarte, ¿por qué ahora? ¿Es esta una última llamada antes de que la tormenta estalle? ¿Un susurro divino pidiéndote regresar mientras aún hay tiempo? ¿Una oportunidad de gracia antes del cierre del telón? Las profecías hablaron de este momento. Mateo 24 lo anticipó. Joel 2 lo anunció con señales. Y ahora esa señal no llega con estruendo, sino con un susurro. No se presenta en forma de espectáculo, sino en lo profundo de una cámara olvidada. Una señal que susurra con claridad. Aún estoy aquí. Y entonces la pregunta que queda es, ¿qué harás con este llamado? ¿Lo ignorarás? ¿Esperarás una confirmación más clara? ¿O escucharás con humildad y preguntarás, Señor, ¿me estás hablando a mí? Si es así, no tardes. No dejes para mañana lo que tu alma necesita hoy. Vuélvete a Él. Cree, rinde tu corazón, porque no es el arca lo que Dios espera revelar, es tu corazón lo que Él anhela transformar. Ya has oído el mensaje, ahora te toca responder. Silencia el bullicio del mundo, escucha lo que tu alma ya sabe, que el Espíritu se está moviendo en lo más profundo. El arca puede estar escondida, pero el cielo está completamente abierto, su compasión sigue fluyendo, su amor sigue llamando. Y ese llamado es para ti. No pidas permiso, no esperes certezas absolutas. Da ese paso de fe, arrodíllate, habla con Él. No dejes que esta historia solo te emocione, permite que te transforme. La verdad no ha desaparecido, solo estuvo oculta por un tiempo. Y ahora está siendo revelada a quienes tienen oídos para oír. ¿Estás listo? El arca puede estar cerrada, pero el cielo está abierto. ¿Y tú estás listo?